vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Hola, muy buenas tardes para todos ustedes, nuestros cristovidentes. Te saluda el Padre Wilson Sosa, sacerdote budista de la Congregación de Jesús y María de El Minuto de Dios. Así que en esta tarde seguimos nosotros una vez más hablando y profundizando en torno a esa palabra. Ayer veíamos especialmente con el Padre Gonzalo todo lo que significa el Antiguo Testamento y de qué manera se fue redactando, de qué manera primero es una tradición oral para luego ser una tradición escrita, y nos ha llegado el día de hoy la palabra de Dios. Que esta palabra de Dios llegue a lo más profundo de tu corazón, que toque tu vida, que hoy te dejes iluminar por esa palabra de Dios. Para el día de hoy hemos invitado a un seminarista que es teólogo, que es biblista también, a Jorge Vaquero. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre Wilson, y buenas tardes a todos los cristovidentes que en esta tarde pues están aquí conectados en este espacio de reencuentro con la palabra. Es una gran alegría para mí poder estar aquí y compartir con ustedes esta pasión que es Jesús de Nazaret y, cómo no, aquella historia, aquella narración de vida que se nos muestra en las Sagradas Escrituras como una experiencia de fe que abre el corazón y lo dispone hacia un proyecto de amor, hacia un proyecto de vida distinto y al cual todos somos invitados. Bueno, Jorge decía un proyecto de Dios, un proyecto del plan de Dios en cada uno de nosotros. Por eso hablar con Dios es escuchar esa palabra de Dios. Y ayer decíamos el Shema. El Shema es importante para un israelita. Escucha, Israel, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, pero también con todas tus fuerzas. Y esa es la alegría de anunciarles hoy la palabra de Dios. Estos encuentros, como se han propuesto en estos días, son interactivos. Así que ustedes pueden llamar a preguntarnos en torno a la palabra de Dios, pero también al final del programa vamos a tener un pequeño concurso con algunas preguntas para que ustedes también puedan interactuar también en este encuentro que tenemos en este día. Por eso es muy importante clarificar y decir algo interesante de lo que estábamos hablando ayer. Ayer hablábamos de 46 libros que tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tiene 27. Forman 73 libros por los cuales nosotros tenemos hoy en día recogidos o recolectados, o diríamos nosotros que es la palabra de Dios que llega a lo más profundo de tu corazón. Por eso es interesante que nosotros en ese mismo sentido hoy hablemos sobre el Nuevo Testamento, sobre el orden de la manera como se fueron componiendo, la manera como se fueron escribiendo y la manera como a nosotros nos llega ese Nuevo Testamento a nuestras vidas en este día. Así que vamos a dejar para que Jorgito nos explique cuál es el orden del Nuevo Testamento, los 27 libros, cómo están estructurados, porque hay muchas personas que de pronto dicen, Padre, pero que si es igual o es diferente, o cómo podemos empezar leyendo la palabra de Dios. Yo diría que todos nosotros deberíamos empezar leyendo los evangelios, porque en los evangelios está lo más importante, que es Jesucristo, que nos habla y que le habla a cada uno de nosotros y nos habla al corazón. Jorge, ¿cómo está estructurado el Nuevo Testamento? Bueno, Padre, pues este Nuevo Testamento está estructurado, podríamos decir, de dos grandes maneras. Una manera histórica y una manera canónica, ¿sí? Porque si nos vamos a ver el orden histórico, pues la primera carta que se escribe es una carta de Pablo a los tesalonicenses, ¿sí? Hacia el año 53 después de Cristo, pero si miramos el orden canónico, resulta que el texto con el cual abrimos el Nuevo Testamento es el Evangelio de Mateo. En este orden de ideas nos encontramos siempre, cada vez que nos entramos a leer la Sagrada Escritura y a estudiarla, que debemos tener esas dos grandes referentes. Una cosa es la historia, una cosa es cómo se narró,
se explicó y se divulgó a lo largo de la historia, y otra cosa es cómo se agregó y se incluyó en el canon. En este sentido, cuando miramos el canon del Nuevo Testamento, nos encontramos primero con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Seguidamente encontramos el gran libro de los Hechos de los Apóstoles, que algunos autores pues atribuyen a Lucas por la tradición, por la similitud en algunos de los términos, en algunos hilos conductores en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos. Posteriormente comienza el desarrollo de todas las cartas paulinas, cartas que son dirigidas por el apóstol Pablo a diversas comunidades, con diversas necesidades, con algunas problemáticas, y este apóstol pues va desarrollando y explicando y formando a las comunidades. Después de Pablo nos encontramos con las cartas católicas, porque llamadas así porque no tienen un destinatario específico, y cerramos finalmente con el Apocalipsis. Ese es como el orden canónico del Nuevo Testamento. Entonces, para que la gente le quede bien claro, primero están los evangelios. Tenemos 4 evangelios, claro. En los 4 evangelios están 3 que se llaman los sinópticos. Hagan de cuenta, pues para que los oyentes de una u otra manera también participen y también nos pregunten, hagan de cuenta que tenemos 4 hermanitos. Pero los 4 hermanitos hay 3 que se parecen y seguramente hay 3, pueden ser trillizos, ¿no? Así pasa con los evangelios. Por su estructura es muy importante lo que ahorita apuntaba Jorge. Por la estructura, los evangelios, viene la palabra precisamente del origen, de la raíz griega evangelio, que es buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Jesucristo. Pero los evangelios nunca han pretendido ser una biografía más, porque no es una biografía de Jesús, son revelación de Jesús. Por eso es interesante que en el día de hoy hablemos de los sinópticos, los 3 evangelios en su estructura que se parecen. Ya Jorge decía, primero los evangelios, primer apunte. Recuerde que le vamos a ir preguntando y también ustedes pueden llamarnos también a participar porque estamos en un curso interactivo con ustedes a través de la palabra de Dios. Entonces tenemos 4 evangelios, eso tiene que estar bien claro. Luego las cartas, y ya vamos a explicar sobre las cartas. Vamos a explicar porque de pronto las personas estarán preguntando, padre, ¿qué significa la palabra sinópticos? ¿Por qué se habla de 3 evangelios sinópticos y por qué el evangelio de Juan es diferente? A ver, Jorgito. Bueno, padre, pues una de las razones por las cuales llamamos sinópticos al conjunto de evangelios que contienen Marcos, Lucas y Juan es justamente, usted decía un dato importante ahorita, por la similitud y quizá el paralelo que existe entre uno y otro relato, porque nos van a mostrar textos, narraciones, acontecimientos de la vida del maestro y más que eso, la experiencia de la comunidad, que son muy similares y que de cierta manera se configuran el uno del otro, se entretejen el uno con el otro. Y por eso se les llamamos a estos evangelios sinópticos, porque hay una similitud literaria y hay una similitud en el orden como se narran y en el orden como se muestran. ¿Sí? Claramente tienen algunas diferencias, pero son muy similares. Entonces tenemos 3 evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas, son los sinópticos. Juan, diríamos, es el niño diferente. Los 3 hermanitos, entonces ya la gente ya entiende y comprende, y qué bueno que ustedes nos llamen y qué bueno que ustedes también participen en este programa, porque es importante, sobre todo, que ustedes también participen. Entonces tenemos 4 hermanitos. De los 4 hermanitos, 3 son los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y el niño diferente, no tanto porque es diferente, sino porque en su estructura seguramente recoge más teologías. La teología joánica es de la escuela de Juan, claro está, es más especializado, diríamos nosotros, que es San Juan. Por eso es interesante que nosotros vayamos adentrándonos en el texto. Pero antes de entrarnos al texto, voy a preguntarle primero a Jorge y luego, claro, a Cristian, ¿cuál es ese evangelio que más les gusta? Porque nosotros también tenemos una afinidad. ¿Y cuál es el texto que de pronto más nos llama la atención? Jorge, ¿cuál es el texto que más te gusta de los evangelios? Bueno, padre, un relato que me gusta a mí mucho, porque creo que marca una pauta para la vida cristiana, para la vida comunitaria y la vida en clave de caridad, es Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, lo que algunas Biblias denominan en su título el juicio final, porque se nos muestran acciones muy concretas sobre ese Jesús que se lee en los pequeños.
porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Y es uno de los relatos exclusivos del Evangelio de Mateo que nos muestran un itinerario para vivir cristianamente y para descubrir en el otro el rostro de Jesús en donde Él se hace pequeño. Bueno, entonces muy importante este relato. Eduardo desde Bogotá, cuéntanos Eduardo. Buenas tardes. Padre, buenas tardes. Bueno, ¿de qué parte de la ciudad nos llamas? Yo quiero comentar porque siempre desde muy pequeño, desde muy niño, me gustó mucho leer la Biblia. Y hice algunos cursitos más o menos para enterarme sobre la distribución de los libros. Es algo que me atrae mucho, me fascina siempre estar leyendo la Biblia y hasta la he recomendado a muchas personas que la lean. O sea que para mí es algo que me llena el espíritu de esa fuerza y de ese alimento que es la palabra de Dios. Bueno, muy bien, gracias Eduardo, porque también nos invita a leer la palabra de Dios. Y Eduardo dice que ha hecho cursos muy importantes porque cuando nosotros empezamos a profundizar en los textos bíblicos, empezamos, como lo decíamos ayer, con esa frase de Santa Teresa donde decía 1000 veces te leí, 1000 veces me enamoré. Y nosotros cada vez que leemos la palabra de Dios como que nos apasiona, queremos cada vez más. Queremos descubrir ese rostro de Cristo que nos guía, esa lámpara que precisamente nos va iluminando el camino. Cristian, ¿qué texto te ha gustado más del Nuevo Testamento o de los Evangelios? Padre, pues sin duda no tengo la misma, digamos, la misma preparación académica que mi hermano de aquí de comunidad, que lleva muchos más años que yo, pero uno de los textos del Evangelio que más me llama a mí la atención, sin duda, es la del Hijo Pródigo. Y lo digo en este sentido porque sé que para muchas personas y para muchos estudiantes que en este momento nos ven, es un texto muy significativo para la vida personal y sobre todo para mi vida, cuando uno ha podido cuando uno ha podido encontrar un proceso de reconciliación con Dios. Entonces, en ese sentido, es tal vez el texto más significativo dentro de mi vida. Bueno, muy importante entonces ese texto del Hijo Pródigo, porque todos nos sentimos como pródigos también. Y a mí me gusta más llamarlo el Padre Misericordioso, porque el Señor tiene misericordia con todos nosotros, Recordemos que la palabra misericordia es una palabra compuesta que es misericordia, la miseria y el corazón. El corazón de Jesús tiene misericordia, tiene compasión de nuestra miseria. ¿Y cuál es nuestra miseria? ¿Cuál es nuestro pecado? ¿Cuál es aquella cosa que no nos deja estar en la libertad de los hijos de Dios? Bueno, ya leímos un poco, pues claro está, esa introducción de los sinópticos, que son los tres hermanitos que se parecen, pero hay un hermanito diferente, tal vez por su elaboración, por su profundidad y también por su talante teológico y demás, que es San Juan. Tenemos otra llamada al aire. Carmen desde Bogotá, cuéntanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Eso es importante, la alegría, ¿no? Que nos llame así con ese entusiasmo. Bueno, cuéntanos especialmente en esa tarde cómo estás primero y segundo, cuéntanos cuál es el texto que más te llama la atención de la palabra de Dios. ¿Quién habla? ¿Padre Wilson? Sí, el Padre Wilson, sí señora. El que me llama la atención, pues ayer estaba pensando el de Isaías, el que estábamos leyendo, que se cumple la palabra. Me gustó ese pedacito de San Lucas que leyó ese día. Bueno, esos textos de estos días que hemos leído de San Lucas, y especialmente cuando Jesús toma ese texto en la sinagoga y lee y dice, y esta palabra se cumple hoy, donde el Señor va a liberar ¿a quién? A los cautivos. Y el Espíritu de Dios está sobre mí porque el Señor me ha enviado precisamente a esa opción, liberar a los cautivos. Así que Carmen nos llama y nos decía, ese texto le apasiona porque es un texto en el cual se cumple hoy. Esa palabra de Dios siempre se cumple, esa revelación que se va dando a través de la historia en la palabra de Dios se cumple hoy en nuestra vida. Y por eso decimos nosotros que hay que leerla para llevarla en el corazón y transmitirla a los demás. ¿Y cómo la transmites? Tal vez no haya otro evangelio más que tú mismo, tu propia vida. Eso es lo interesante. Vamos entonces a una pausa y ya volvemos.
Estás viendo Reencuentro con la Palabra de Dios. ¿Aló? Hola hija, ¿cómo estás? Hola papi, bien, ¿y tú? Bien, mi amor, me haces un favor, es que Como tú manejas también el internet, ¿no me puedes hacer una donación a través de tu cuenta de ahorro para el canal Cristovisión? Claro papi, claro que sí. Eso es por la página, ¿cierto? ¿Cómo es? La página de Cristovisión es www.cristovision.co. Ok, sí señor. Acá dice donaciones. Eso, ¿Cuánto vas a donar? 20,000 pesitos, mi amor. Listo papi. Yo lo hago aquí a través de mi tarjeta de débito. Después te doy la platica. Gracias, mi amor. Dios te bendiga. Amén, papá. En Cristovisión, vivamos juntos este año esta experiencia de fe. En familia, celebremos la novena del Señor de los Milagros, del 5 al 13 de septiembre, porque Cristovisión te acompaña. Cristovisión sigue llegando a más partes del país y del mundo, gracias a tu apoyo, amigo Cristovidente, con nuevos contenidos, una nueva imagen y nuevas herramientas digitales. Nuestro mensaje evangelizador rompe fronteras día a día. Haz parte de nuestra red de amigos para que juntos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión sigue ampliando su cobertura. Nuestra señal sigue llegando a más hogares en Colombia y el mundo. Estamos en más de 400 cableoperadores en todo el país y llegamos a diferentes países como México, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Solicita nuestra señal llamando al 747-0710. No esperes más. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Estás viendo Reencuentro con la Palabra de Dios. Nada quiero y lo quiero todo. Jesús es mi todo. Nada quiero y lo quiero todo. Jesús es mi todo. Fuera de él todo es nada. 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 Quítame todo, dame desde todo bien, y todo lo tendré, y todo lo tendré, y todo lo tendré, aunque no tenga nada. Y todo lo tendré, y todo lo tendré, y todo lo tendré, aunque no tenga nada. Tendré aunque no tenga nada. Por eso San Juan Eudes nos dice que nosotros seamos ese quinto evangelio. Por eso San Juan Eudes nos dice que todos nosotros seamos ese quinto evangelio escrito por fuera y por dentro. Tenemos llamada al aire con Esteban desde Medellín. Cuéntanos, Esteban, buenas tardes. Padre, buenas tardes. No, mi nombre es Sebastián. Es que Sebastián. Sebastián. Cuéntanos, Padre, Sebastián. Primero, pues el tema está muy importante. Yo
O sea, no tendría pues que decir porque obviamente es muy amplio, ¿cierto? Y ya que la llamada es muy corta. Yo quería participar en cuanto a la palabra, ¿cierto, padre? Porque, por ejemplo, yo soy un joven que, pues, obviamente vivo en un carisma religioso, pues soy un joven de grupo juvenil, y también pues yo me ponía a analizar la palabra de Dios, donde decía que si era malo tener como aretes y esas cosas, y no encontré como la respuesta, ¿cierto? Yo le quería hacer una pregunta a usted, padre. O sea, que los jóvenes de hoy en día, pues ya les da como igual tener intimidad, ¿cierto? Padre, ¿por qué es malo tener intimidad con la pareja cuando son novios o cuando son amigos, por decirlo así? Porque cuando dice el dicho que es que amigobios con derechos, o sea, no entiendo, el contexto sí lo entiendo, pero no encuentro como la lógica de por qué tienen relaciones sexuales por fuera del matrimonio. Bueno, muy bien, pues es muy fácil, ¿no? El hombre y la mujer, desde el Génesis, pues el Señor los creó, pero con una finalidad especialmente para la procreación. Nosotros somos a imagen y semejanza de Dios y somos templos del Espíritu Santo. Y el templo tenemos que tratarlo bien. Y si tú eres templo del Espíritu Santo, pues tú tienes también que guardarte y te guardas a través de un sacramento. Y por eso las relaciones son muy importantes gracias a la bendición de ese sacramento del matrimonio. Y por eso, de una u otra manera, tenemos también la vida célibe, la vida casta, la vida pura. Bueno, pero qué interesante esa pregunta, porque a todos nosotros precisamente nos permite guardar nuestro cuerpo, porque definitivamente nuestro cuerpo es un templo de Dios, un templo del Espíritu Santo. Entonces estábamos nosotros hablando de los sinópticos y la diferencia especialmente con San Juan. Una diferencia sustancial, y es que los sinópticos de otra manera, su estructura es muy parecida. Juan es diferente, es distinto. Pero hablemos entonces de las cartas. Qué interesante las cartas paulinas. Jorge, cuéntanos especialmente cuáles son las cartas y la experiencia de Pablo, porque detrás de los evangelios y detrás de estos tomos es muy importante que nosotros analicemos y profundicemos en torno a la manera como se fue componiendo y la manera como llegan a nosotros este gran tesoro de las cartas paulinas. Claro que sí, padre, y claro que sí, queridos cristovidentes. Como les dije hace un momento, las cartas de Pablo, algunas de ellas comienzan a tener su origen antes de que se componga el primer evangelio, porque el primer evangelio se compone cerca al año 70, muy cerquita al acontecimiento de la destrucción del templo, pero para ese entonces ya Pablo había tenido un recorrido formativo, había hecho un camino de vida cristiana y un camino de evangelización hacia otras comunidades. Y es curioso que los destinatarios de Pablo como apóstol, la gran mayoría son personas que no venían del judaísmo o que viviendo en el judaísmo pues ya hacían parte de otra cultura, de otro contexto geográfico. Encontramos entonces cartas insignes en Pablo, como es la carta a los romanos, como es la carta a los corintios, como es la carta a los gálatas, que nos van a mostrar todo el cuerpo doctrinal de Pablo. Temas tan relevantes como ¿por qué ustedes y yo nos podemos llamar, experimentarnos, leernos a nosotros mismos hijos de Dios? Temas tan relevantes como ¿por qué razón podemos decir que el Espíritu Santo habita en nosotros y que el Espíritu es el que nos permite reconocer a Jesús Señor? Temas tan importantes como la construcción de la comunidad cristiana. Podemos decir de una u otra forma que es Pablo una base fundamental para que la teología vaya comenzando a madurar poco a poco, porque sabemos que Pablo también incide en la composición de los evangelios y para que las comunidades cristianas comiencen a tener una ruta clara, una ruta importante. Tenemos llamada al aire. Leandro desde Bogotá. Cuéntanos, Leandro. Muy buenas tardes, gracias por permitirme participar en su maravilloso programa. Saludo a los que están allí, los panelistas, y al pueblo que me pueda escuchar en este momento. Para mí es muy importante. Mi pregunta se basa en lo siguiente. Tratándose de Pablo, me he dado cuenta que Pablo siempre lo tienen como el gran evangelizador, pero mi pregunta es la siguiente: ¿por qué en las cartas de Pablo nunca utiliza un evangelio de los 4 evangelios que tenemos para dar una enseñanza? Solamente coloca cartas en donde él coloca su imaginación basado en los conocimientos que él tiene, pero no utiliza en ninguna de sus cartas un evangelio para dar una explicación o para dar una enseñanza respecto a las cosas de Jesucristo.
Esa es toda mi pregunta, muy agradecido. Bueno, Dios te bendiga, qué pregunta tan importante para nosotros. Todas las preguntas son importantes. Pues primero tendríamos que decir que Pablo está todo completamente permeado por Jesucristo. Y Pablo tiene una experiencia profunda en ese camino de conversión. Y Pablo es llamado por el Señor. Y Pablo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice 3 veces. De tal manera que cuando él se cae del caballo, que hablamos metafóricamente, se levanta diferente, se levanta distinto. Y entonces como que se desarticula todo por dentro, queda hasta sin piso, podríamos decir nosotros. Y luego él proclama, es a Jesucristo. Y por eso una y otra vez, a pesar de no utilizar la palabra evangelio, él prácticamente dice, yo soy otro Cristo y tengo que morir a mí mismo para que sea Cristo todo en mí. Y ese es el evangelio. Es que le quiero decir al Señor que el evangelio precisamente es el evangelio. Es el griego evangelio. Es la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Jesucristo. Entonces, a pesar de que no te hables y no te digamos evangelio, pues la misma referencia a hablar de evangelio, estamos hablando es de Cristo. La buena noticia es Cristo. Por eso todas las cartas están permeadas por Jesucristo. Y una y otra vez va a hablar de Jesucristo crucificado. Especialmente en los textos tan maravillosos que tenemos de San Pablo. Bueno, entonces teníamos nosotros que primero hay una profunda experiencia de Pablo. Es la experiencia espiritual. Es una experiencia del camino donde él es llamado por el Señor. Y esa experiencia es la que va a marcar y la va prácticamente a relatar no solamente una, sino hasta 3 veces en diferentes textos, que también está recogido en los Hechos de los Apóstoles. Por eso es importante decirle al Señor que todo San Pablo está permeado por Jesucristo. Las 2 columnas de nuestra iglesia, las 2 columnas de nuestra religión son Pedro y Pablo. Pedro, el que anuncia ese evangelio, esa palabra de Dios a todos los judíos, y Pablo a todos los gentiles. Qué interesante que hablemos de estos 2 personajes, Jorge, en esta tarde. Claro, padre, y pues como usted lo menciona, tanto Pedro como Pablo son representativos en las primeras comunidades cristianas porque ambos van a marcar un camino de formación hacia las comunidades, ¿ya? Y si bien en el libro de los apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos muestra que hay cierta confrontación entre Pedro y Pablo, se da justamente con el objetivo de acrecentar y de profundizar y de ampliar mucho más la vivencia de la comunidad cristiana en clave de Jesús resucitado. Por eso es que estos 2 apóstoles y desde ellos todos los demás, hombres y mujeres que conformaron estas comunidades cristianas, son de suma importancia, porque de ellos nos viene toda la base de la fe, de ellos nos viene toda la base de la espiritualidad, de ellos nos viene toda la base de la misión y de ellos se aprende. De ahí que se diga que uno de los fundamentos de la iglesia es la fe de los apóstoles, es la fe apostólica, porque en ellos encontramos una razón de ser, una base, una experiencia de comunidad, una experiencia con el resucitado. Entonces es muy importante que tengamos nosotros en cuenta que hay unas cartas que fueron con puño y letra escritas por San Pablo. Otras cartas que son esas cartas que fueron compuesta por la misma comunidad, es decir, la comunidad paulina, ¿cierto? Y otras posteriores. Pero es interesante que nosotros encontremos en San Pablo una unidad en ese pensamiento. Esas son las cartas de Pablo. Pero luego vienen otras cartas bien interesantes que son las cartas católicas. Hablemos de las cartas católicas, Jorge. Bueno, padre, pues yo creo que un detalle importante sobre esto, lo que llamamos cartas católicas, es justamente que no tienen un destinatario específico, por eso les llaman así. No es cartas católicas porque fueron escritas a la Iglesia Católica como la conocemos hoy, a otras no, sino que no tenían un destinatario específico, pero que son importantes leerlas y conocerlas porque nos van a ampliar esa experiencia de revelación y esa experiencia de crecimiento comunitario, ¿sí? Dentro de estas cartas llamadas católicas encontramos primera y segunda carta de Pedro, primera, segunda y tercera carta de Juan, la carta de Judas Tadeo, la carta de Santiago, y todas van a ir por una línea eclesiológica,
porque nos van a hablar de la vivencia fraterna, de la vivencia del amor. Recuerdo en este momento pues la primera carta de Juan, que va a marcar una ruta hacia ese amor que se ha de tener entre el prójimo y Dios, y aquel que no conoce, aquel que ama y no conoce a Dios, pues verdaderamente no está haciendo nada, porque Dios es amor. En este orden de ideas, pues estas cartas toman una gran relevancia porque nos muestran ese camino comunitario a seguir y ese camino de fe que se nos marca desde ellas. Entonces vamos nosotros especialmente resumiendo en este día lo que nosotros hemos hablado, porque ya se acerca especialmente este concurso que todos ustedes pueden participar. Primero, hablábamos de los evangelios. Son 4 evangelios, claro, hablábamos de 4 hermanitos, pero hay un hermanito diferente y los otros 3 que se parecen. Los 3 evangelios que se parecen son los sinópticos. La palabra sinóptico viene de sinonimia. Y sinonimia es que tiene una visión de conjunto muy parecida. Eso es lo que significa la sinonimia, que son parecidos. Entonces tenemos Mateo, tenemos a Marcos y tenemos a Lucas. Y el evangelio distinto por su profundidad teológica es San Juan. Muy importante, entonces, primera afirmación que hemos hecho en el día de hoy. Yo creo que a todos nos quedó claro que tenemos 4 evangelios. Tenemos nosotros, digamos, una segunda parte de San Lucas, como así lo ha dicho la tradición. Recordemos que es los Hechos de los Apóstoles, donde está la gran mayoría de la inspiración del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la comunidad que está reunida en Pentecostés. Es la experiencia fundante de nuestra iglesia. Nuestra iglesia nace precisamente en Pentecostés y por eso la iglesia celebra ese maravilloso Pentecostés. Así que, hermanos, los invito porque ustedes no se pueden perder esta segunda parte importante de este día. Estás viendo Reencuentro con la Palabra de Dios. Cristovisión sigue ampliando su cobertura. Nuestra señal sigue llegando a más hogares en Colombia y el mundo. Estamos en más de 400 cableoperadores en todo el país y llegamos a diferentes países como México, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Solicita nuestra señal llamando al 747-0710. No esperes más. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. En Cristovisión, vivamos juntos este año esta experiencia de fe. En familia, celebremos la novena del Señor de los Milagros, del 5 al 13 de septiembre, porque Cristovisión te acompaña. Apoyamos los valores humanos para todos los amigos cristovidentes y así ver el mundo con los ojos de Jesús. Y el Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, el CEAP, tiene el gusto de invitarlos a todos los cristovidentes a la apertura de la Semana CEAP 2020 el próximo lunes 7 de septiembre. Transmisión en directo desde las 9:30 de la mañana. Y para el cierre a las 12:30 de la tarde, la celebración de la Sagrada Eucaristía, presidida por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Conéctate con nosotros al 747-0710 o a nuestra página www.cristovision.co. Y recuerda
Cristovisión te acompaña. Hola queridos cristovidentes, vamos a seguir acompañándolos con todo el equipo del canal Cristovisión, por supuesto respetando todas las normas de aseo y las normas para cuidarnos, pero siempre vamos a estar con ustedes, nunca los vamos a dejar solos. Y también los invito a que no nos dejen solos. Es muy importante, ustedes lo saben, apoyar esta obra de evangelización a través de su donación. Y la manera más sencilla es entrando a la página web cristovision.com. Dile a alguna persona que sepa cómo funciona, ya estás en familia, cómo funciona, y hacen ese ejercicio de hacer una donación para esta obra. Cristovisión siempre te va a ayudar a ver el mundo con los ojos de Jesús. Contamos contigo. Estás viendo Reencuentro con la Palabra de Dios. Escuchar tu palabra es principio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar convencido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es dar testimonio de ti, mi Dios. Importantísimo que nosotros escuchemos esa palabra de Dios que llega y que toca nuestro corazón. Tenemos unos obsequios, si ustedes llaman, claro está, y participan en nuestro gran concurso bíblico, diríamos nosotros. Ustedes pueden llevarse algunos de los obsequios que está dando el canal Cristovisión. Así que pueden marcar inmediatamente a las líneas que aparecen ahí en diferentes lugares, especialmente de Colombia, y los comunicamos inmediatamente y le hacemos las respectivas preguntas. Estábamos nosotros entonces hablando del orden como se ha compuesto el Nuevo Testamento y hablábamos de los 4 evangelios y decíamos que de los 4 evangelios hablamos de los sinópticos y hablamos del niño diferente, hablando así, ¿no?, de una manera coloquial para que las personas de pronto nos entiendan un poco más. El 4º niño, que es San Juan, y que es el más teológico, más elaborado. Y teníamos también nosotros una segunda parte de San Lucas, escrito según la tradición, también por Lucas, que serían los Hechos de los Apóstoles, hechos o acontecimientos. Y también tenemos nosotros las cartas de San Pablo, algunas escritas con puño y letra, desde la experiencia profunda que vivió San Pablo. Pero también tenemos las cartas católicas de nuestra iglesia, esas cartas que llegan y tocan el corazón de toda nuestra iglesia. Pero tenemos también el Apocalipsis, y el Apocalipsis es muy importante porque es la revelación, es la esperanza, es la escatología. ¿Y cuál es la escatología? Pues precisamente el escatos, el fin último de todo. Por eso es interesante que nosotros entendamos y comprendamos que en sí es un cuerpo. Y este cuerpo es muy importante que nosotros lo tengamos bien claro para poder leer. No podemos nosotros decir que es lo mismo algún texto de otro texto. Seguramente han tenido su elaboración. Igual, su contexto, su manera también de ver la vida. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero los dos forman una unidad. Así que vamos nosotros, especialmente en este momento, a hablar del Apocalipsis, que es lo que nos faltaba. Jorgito acá es especialista en el Apocalipsis, no la apocalíptica, ¿no? Porque la apocalíptica es todas cosas un poco que no son tan así, ¿no? La gente está diciendo, ay, padre, se va a acabar el mundo, ¿qué hacemos, padre? Y no, eso no se trata, porque no es tragedia, ¿no? Lo vamos a hablar, a ver, especialmente a partir de Jorgito, díganos la diferencia entre Apocalipsis, la apocalíptica, y cuál es la finalidad de este Apocalipsis como escrito. Bueno, padre, pues como usted bien lo acota, una cosa es la apocalíptica, otra cosa es el apocalipsis y otra cosa es el apocalipsismo o el apocalipticismo.
porque son tres conceptos diferentes que de cierta manera entran en relación. Si hablamos del Apocalipsis, podemos pensar en el libro que está en el Nuevo Testamento, con el que se cierra el Nuevo Testamento, pero también algunos relatos que se fueron escribiendo a lo largo de la historia y que quizá no hacen parte del canon bíblico. Se habla de un Apocalipsis de Sofonías, se habla de un Apocalipsis de Daniel, que fueron relatos, los llaman algunos autores, intertestamentarios, con un toque, con un énfasis bastante particular, a los cuales se le denominaron Apocalipsis. Dentro del canon bíblico que nosotros tenemos hoy, que nosotros recibimos y que nosotros meditamos y leemos durante los tiempos litúrgicos, solamente tenemos este Apocalipsis, que es el libro con el cual se cierra el Nuevo Testamento. Pero también tenemos la apocalíptica, y la apocalíptica es un concepto que hace referencia a un tipo de literatura, a un tipo de escritura, y es una escritura que va a estar cargada de mucha simbología, de muchos símbolos, y es interesante leer y saber esto porque normalmente solemos asustarnos o solemos angustiarnos cuando vamos al libro del Apocalipsis y nos encontramos con la figura de un dragón rojo y cómo es esto y que causa como tanto temor, y no, resulta que eso hace parte de un género literario, de una manera de narrar la historia, de una manera de narrar las experiencias de las comunidades a las cuales se les llama literatura apocalíptica. Entonces vamos con que el Apocalipsis es precisamente la revelación. Es decir, cuando nosotros en especial leemos el Apocalipsis, tenemos que leer siempre en sabor de victoria, digo yo. Es decir, es el triunfo del bien sobre el mal. Dios triunfando siempre en todos los momentos de la historia. Dios presente, Dios no ha abandonado a su pueblo. Por eso todo el Apocalipsis es revelación del Señor. Y es la invitación a la esperanza. Yo creo que nosotros ante la pandemia, ante las situaciones que estamos atravesando, tenemos que saber leer el Apocalipsis. No podemos ser apocalípticos, no podemos ser de esas tragedias, no podemos decir que esto se va a acabar, no podemos decir cosas que no son lo que realmente se quiere, especialmente transmitir a través del Apocalipsis. Qué importante, especialmente saber que también en la época, cuando escribió el Apocalipsis, también habían otros apocalípticos, digámoslo así, otras maneras también de ver estas situaciones, ¿no? Hablabas de los símbolos. ¿Por qué no explicas un poco de los símbolos? De pronto la gente preguntará y ahorita nos llamará y nos dirá: Padre, ¿qué significa el dragón rojo? Padre, ¿qué significará el número 12? Padre, ¿qué significará las iglesias, las 7 iglesias? Bueno, no vamos a explicar aquí todo porque tenemos todo el mes para explicar, pero por lo menos expliquemos en algo algunos símbolos que son importantes utilizados en el Apocalipsis, Jorge. Claro que sí, padre, y es importante saber que el Apocalipsis es un libro que se escribe en medio de un contexto. Usted hace un momento mencionaba la importancia de fijarnos en los contextos que componen o que dan estructura a los textos bíblicos. Y cuando hablamos del Apocalipsis tenemos que fijarnos en un contexto social, en un contexto político y en un contexto cultural, ¿sí? Cuando hablamos del contexto político, entonces nos encontramos al final del primer siglo, nos encontramos todavía con el peso del Imperio Romano, y la comunidad que construye el Apocalipsis, la comunidad que se sienta a generar estas reflexiones, comienza a ver desde su literatura, desde su expresión, desde sus narraciones, cómo es que Jesús y cómo es que Él, que es el Cordero, vence y se pone por encima de esas realidades que son contrarias y que crean una adversidad y que crean algo contrario para la comunidad. Y es bastante interesante fijarnos que los diferentes símbolos, como este del dragón, por ejemplo, representan a una realidad política con la cual la comunidad se confronta, la iglesia naciente se confronta y va luchando, va creciendo. Pero usted también mencionaba hace un momento el número 12, ¿sí? Un texto que se nos muestra allí, y es las 12 columnas, ¿ya? Las columnas de las 12 tribus de Israel y las columnas de los 12 apóstoles. Y es que el 12 es uno de los números bíblicos más representativos porque nos va a dar cuenta del pueblo, de la universalidad comunitaria, ¿sí? Donde se recoge aquellas tribus que conforman el pueblo de Israel, la identidad de Israel, pero también de aquellos apóstoles, de aquellos hombres que en la tradición fueron reconocidos
como los pilares o las columnas de la iglesia, como les va a llamar Pablo. En este sentido es importante que sepamos, cada vez que leamos el Apocalipsis, que detrás de cada uno de los símbolos está escondida, por decirlo de algún modo, una realidad política, una realidad social, que hay que saber leer entre líneas, que hay que saber leer cuidadosamente, pero jamás asustarnos, porque como el padre Wilson bien lo decía hace un momento, es el libro de la revelación, de la victoria sobre la muerte. Muy bien, entonces esa es la victoria del Señor siempre durante todos los momentos de la historia, donde el Señor siempre estaba acompañando. Una pregunta especialmente por redes, donde nos dicen cuál es la diferencia entre los sinópticos y el Evangelio según San Juan. Entonces ya lo decía y lo explicaba especialmente hace un momento, ¿no? Y lo decíamos nosotros, especialmente cuando hablamos de los sinópticos, son los 3 evangelios que se parecen en su estructura, en su organización, esta visión de conjunto. Recuerden ustedes que los evangelios no simplemente son biografías. A veces la gente dice, no, es que vamos a leer la biografía de Jesús, que sí, que tiene datos históricos, que tiene hechos en el contexto cultural, ya lo decía Jorge, social, político, pero sobre todo es interesante y es que Jesús nos está hablando a través de los evangelios, pero San Juan es posterior, es decir, los sinópticos son la literatura de los sinópticos escritos entre los años 60 y 70 después de Cristo y el Evangelio según San Juan aproximadamente 90 después de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que profundizar en este día. Entonces la primera pregunta es esa, ¿no? Muy importante tener en cuenta que los 4 evangelios son muy importantes, sinópticos y San Juan. La diferencia es muy importante. Los primeros sinópticos fueron escritos 60-70 y Juan es posterior y por eso es más elaborado a nivel teológico. Otra persona, ahorita Jorgito la va a responder, nos pregunta también por redes. Jorgito, ¿cuál es el primer texto que nosotros deberíamos leer cuando nos encontramos con la palabra de Dios? Bueno, padre, yo creo que uno de los textos que uno debería leer como creyente en Jesús y como creyente en esa propuesta del reino está entre los capítulos 5 y 7 del Evangelio de Mateo, al que algunos autores llaman el discurso moral de Jesús o el conocido también Sermón de la Montaña. ¿Por qué? Porque allí se nos va a mostrar cuál es la identidad del cristiano, del creyente en Jesús, del seguidor de Jesús, y cómo a partir de vivencias muy concretas se construye ese gran proyecto que Jesús anunció llamado Reino de Dios o Reino de los Cielos. Por lo tanto, si alguien me pregunta a mí que cuál puede ser uno de los textos que se lee de primeras, desde mi experiencia personal puedo decir que si se quiere conseguir esa identidad, fortalecer esa identidad con Jesús, la gran respuesta está entre los capítulos 5 y 7 del Evangelio de Mateo. Muy bien, entonces ya puede empezar a llamarnos y a llevarse estos obsequios a partir de las preguntas que ya tenemos nosotros elaboradas. Qué interesante que en este día nosotros estemos hoy hablando del Nuevo Testamento. Yo creo que todos nosotros nos hemos encontrado con una riqueza impresionante, donde la palabra de Dios nosotros la hemos escuchado, la hemos leído, la hemos degustado, es como un banquete, ¿no? Y entonces Jorrito decía, qué bueno leer, por ejemplo, San Mateo. Y yo diría, qué bueno leer también, por ejemplo, San Lucas. Pero sobre todo a mí me parece que es importante que nosotros empecemos leyendo el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento se interpreta desde el Nuevo Testamento. Es muy importante tener en cuenta eso y es una clave de lectura. Tenemos Irene desde Bogotá. Cuéntanos, Irene. Buenas tardes. Padre, paz y bien, tenga usted y el panelista. Bueno, cuéntanos, a ver. Padre, mire, yo pues más que participar, ayer participé y me corcharon porque mi Biblia tiene 28 libros del Nuevo 27. Testamento y ustedes dijeron que 27, tenía esa duda, ¿no? Si gané o no gané o que me interpreten si verdad yo puedo seguir diciendo que son 27 o que son 28. No, son 27. Y la pregunta con respecto a lo que nos contextualiza ahorita es, yo tengo una pregunta, ¿y cómo interpreto lo que leo en la Biblia? Porque sí, muy lindo todo esto de los evangelios y todo, pero como uno está en ese camino hasta ahora, en ese reencuentro, en esa adhesión al Señor, uno quisiera como empezar por el derecho, ¿no? Y entonces yo digo, ¿cómo lo interpreto? Porque cada uno como que lo interpretamos a nuestra manera. Y no sé si voy a concursar hoy.
Bueno, muchas gracias, Irene. Sí, tiene 27 libros el Nuevo Testamento, pero bueno, yo creo que es importante también aclarar esto, ¿no? No podemos nosotros ahí en ese sentido divagar, no. Tenemos que decir que el Antiguo Testamento tiene 46 libros, el Nuevo Testamento 27, y todo el cuerpo del Antiguo y el Nuevo Testamento tiene 73 libros. Muy importante porque eso es claridad. Y además, también tú nos preguntabas y nos decías, ¿por dónde tengo que empezar? Hay una orden lógico y sobre todo nosotros deberíamos empezar por el Evangelio, porque el Evangelio es la palabra del Señor. Tenemos a Angie. Cuéntanos, Angie, buenas tardes. Muy buenas tardes, padre. ¿Cómo han estado? Muy bien. ¿Cómo te ha parecido el programa? La verdad, estoy muy contenta. Empecé desde ayer conectada con el padre Gonzalo y muy contenta pues de aprender cada día más de Dios y pues en este caso en la Biblia. Bueno, cuéntanos tu pregunta para el panelista o para mí. No, pues la verdad he puesto mucho cuidado en las enseñanzas de estos 2 días y me gustaría participar. Ah, bueno, entonces participar. Entonces vamos con la pregunta. La pregunta aparece ahí en la pantalla. ¿Quién sanó al ciego Bartimeo? A. Mateo. B. Marcos. C. Jesús. D. Pablo. Si no estoy mal, ¿Jesús? El C. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Parararán. Paran. Muy bien. Ganó. Fuerte aplauso. Eso. Ay, muchas gracias. Muy bien. Entonces, muy importante que ya tú sigas de sintonizada y ya te entregaremos este gran regalo. Muy importante. Qué bueno que la gente esté entusiasmada porque quieren profundizar sobre los evangelios, quieren profundizar también sobre las cartas paulinas, pero también sobre las cartas católicas. Qué interesante que este juego esté llegando a todos los oyentes y a todas las personas. Claro, Jesús sana. Eso es lo más maravilloso que nosotros podemos tener como experiencia, el querigma. Vamos a hablar un momento antes del querigma. Ya regresamos, seguimos conectados. Estás viendo Reencuentro con la Palabra de Dios. Nuestro sitio web www.cristovision.co está disponible en cualquier momento del día. Ingresa y conoce nuestro contenido digital exclusivo para ti. Señal en vivo, lo más visto de nuestra programación, noticias y artículos de contenido católico, homilías del Padre Ramón, donaciones en línea, red de amigos y mucho más. Conéctate para que sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión te acompaña. Cristovisión sigue acompañándote en la fe. No dejes caer esta gran obra. Necesitamos de tu ayuda, de tu donación. Por eso llámanos al 747-0710 o escribe a www.cristovision.co. Allí podrás hacer tu donación y colaborar. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados,
sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. En Cristovisión, vivamos juntos este año esta experiencia de fe. En familia, celebremos la novena del Señor de los Milagros, del 5 al 13 de septiembre, porque Cristovisión te acompaña. Estás viendo Reencuentro con la Palabra de Dios. Creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Muy bien, qué importante que la gente se comunique. Tenemos a Daniela desde Popayán, la Ciudad Blanca, ¿no? Cuéntanos, Daniela. Buenas tardes, Padre Wilson y Jorge, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Te saludamos desde Cristovisión. Cuéntanos cómo te ha parecido el programa ayer y hoy. Me ha parecido genial, muy chévere, estoy muy contenta, estoy aprendiendo bastante y uno de mis propósitos este 2020 fue fortalecer más mi catequesis y instruirme más en la interpretación de la palabra de Dios. Claro, muy importante. Bueno, cuéntanos cuál es tu pregunta para el panelista del día de hoy. Bueno, Padre y Jorge, la verdad ayer pues me quedó una duda, no sé si la Biblia canónica es la misma católica. Bueno, muy bien. Ella nos pregunta entonces que si la Biblia, especialmente, la Biblia es una sola, ¿no? Esta es la palabra de Dios. Lo que tenemos nosotros es como, diríamos, aquellas interpretaciones, o mejor, aquellas tradiciones o aquellas traducciones que se han hecho a lo largo de la historia. Jorgito, cuéntanos la historia de las traducciones que se han hecho desde la Gran Vulgata. Ayer hablábamos de la Vulgata, que fue la que hizo San Jerónimo, ¿no?, al latín. Y cuéntanos también otras traducciones que se han hecho a lo largo de la historia de la palabra de Dios. Claro que sí, padre. Es importante para Daniela, que hace esta pregunta, tener presente que no hay una Biblia católica, ¿sí? El padre bien lo ha acotado, y es que la Biblia es una sola. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo se han hecho algunas modificaciones, algunas, por así decirlo, variables del texto bíblico, a razón, pues, más bien de una serie de creencias, de algunas cosas quizá un poco muy sencillas, y es que tenemos dentro del texto bíblico que se lee en la Iglesia Católica, encontramos los 73 libros, ¿sí? Pero dentro del texto bíblico que se lee fuera de la Iglesia Católica, y me refiero específicamente a aquellos que siguen y creen en la línea protestante o pentecostal o neopentecostal, se suprimen algunos de los libros. La razón no es porque estos libros no sean inspirados por Dios, ¿sí? El canon bíblico es un fiel reflejo de que las experiencias de vida y las experiencias comunitarias que allí se cuentan son inspiradas y son mociones de Dios para los hombres, sino más bien fueron circunstancias sociales, fueron circunstancias políticas las que en su momento llevaron a suprimir algunos libros, y que hoy podamos decir que hay dos tipos de Biblias, pero en realidad no es así, porque el texto bíblico es uno solo,
el canon es uno solo y en este orden de ideas pues no hay que caer como en ese tipo de percepciones. Bueno, muy importante. Tenemos otra llamada al aire. Eduardo de Bogotá. Cuéntanos, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Dios te bendiga. Bien, sí, Padre. Bendecido por Dios. Bueno, qué bueno que se comunique con nosotros. Participar en el concurso. El concurso. Bueno, vamos entonces muy bien a ir, especialmente la pregunta está ahí en sus pantallas. El ciego Bartimeo, que aparece en el Evangelio, era hijo de Zaqueo, A, B, Timeo, C, Timoteo o D, Bartola. Timeo. Timeo. Bueno, vamos a ver, para papá. Muy bien, felicitaciones. Entonces va a seguir ahí comunicado con nosotros para recibir ese obsequio que vamos nosotros a dar. Bueno, Jorge, no muy fácil la respuesta, ¿no? Muy fácil. Muy sencilla, así es, padre. Bartimeo, hijo de Timeo. Muy bien, así es, ¿no? Tenemos otra llamada al aire, Ángela de Bogotá. Cuéntanos, Ángela, buenas tardes. Ángela, desde Bogotá. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, padre, muchas gracias. Bueno, ¿cómo te ha parecido el programa en estos días? El programa está muy interesante. Está muy interesante y pues me ha gustado mucho. Es algo que uno aprende y pues tengo una preguntita para hacerles. Claro que sí, cuéntanos la pregunta. ¿Cómo hace uno para conocer la Biblia católica de las protestantes? Bueno, todas las Biblias siempre, en su gran mayoría, están firmadas especialmente por obispos, arzobispos, y por eso precisamente ahí está la garantía, ahí está. Cuando nosotros especialmente tenemos otras Biblias, especialmente de Lutero, la Reforma de Lutero, pues precisamente los protestantes evangélicos no tienen unos libros del Antiguo Testamento, que son los deuterocanónicos, los segundos libros del canon. Y por eso es importante que nosotros siempre tengamos las versiones católicas, especialmente la de Jerusalén, la latinoamericana, Dios habla hoy. Estas son versiones católicas para que tú especialmente comprendas y sobre todo la palabra de Dios es una sola. Así tú tengas una Biblia que no es católica, también es palabra de Dios. Eso es fundamental. Todo es palabra de Dios y ahí puedes encontrar especialmente esa sed de la cual estás buscando beber para que guíe tu vida. Bueno, qué interesante. Tenemos a Marco desde Bogotá. Cuéntanos, Marco, buenas tardes. Padre Wilson, buenas tardes, qué alegría escucharlo. Qué es para bueno. participar en su programa, padre. Claro que sí. ¿Cómo estamos? Cuéntanos, a ver. Es que no le he puesto cuidado al tema, ¿cuál es? Perdón. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y es interesante que, por ejemplo, tú nos digas qué te interesa a ti de la palabra de Dios o qué texto, por ejemplo, bíblico te ha interesado o qué texto bíblico te interesa o qué texto bíblico te llega al corazón. Pues a mí, es decir, todos los santos evangelios para mí son muy importantes. Los cuatro evangelios son muy importantes, los hechos de los apóstoles y, Claro que sí. y el Apocalipsis, inclusive, pues, es decir, pues, porque son verdades que se hablan en la Biblia. Bueno, muy importante, ¿no? Eso, los evangelios, lo central son los evangelios. Tenemos otra llamada al aire, Rosa, desde Cundinamarca. Rosa, buenas tardes. Buenas tardes, Rosa María de Bucaramanga. Ah, de Bucaramanga. Muy bien, Rosa señor. María. ¿Cómo estás? Padre Wilson, muy buenas tardes. Me alegra mucho verlo y saludarlo. Se nos fue muy lejos. Según el plan y la voluntad de Dios, claro. Bueno, cuéntanos, Rosa María, ¿cómo te ha parecido el programa? Muy bueno, excelente.
quería pedirle un favor, padre, a ver si usted me pudiera, como tengo una cuestioncita ahí para preguntar. En el libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 23, sobre la sangre de los animales, que no se debe comer. Entonces, en una parte el Señor dice que no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca del hombre. Pero en el Nuevo Testamento, en Hechos 21:25 y Hechos 15:20, también se refiere a lo mismo. Fuera tan gentil y me explicara algo sobre eso. Bueno, Jorgito, ¿qué opinas de esa pregunta? Bueno, padre, pues es importante tener presente que en el Antiguo Testamento hay una cultura específica a la cual se le está hablando, y es una cultura que poco a poco se va configurando como el pueblo de Israel, y en este sentido este pueblo asume prácticas quizá de otras culturas cercanas, como lo es el sacrificio de animales, ¿ya? Y cuando el Antiguo Testamento y el libro del Deuteronomio, que es uno de los libros que marca cuál es el itinerario de vida para el pueblo de Israel, se nos habla del sacrificio de los animales, tiene un objetivo cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque Israel hacía sacrificios, porque era una manera de agradar a Dios, porque era una manera de entrar en relación con Dios, ¿sí? Y es importante tener esto claro cuando leemos el Antiguo Testamento, porque van a ser muchos de los relatos los que nos van a hablar de esa perspectiva cultural y del sacrificio de animales como un culto a Yahvé. Lo cual quiere decir que ya no necesitamos más sacrificios, digamos, de animales, porque el verdadero sacrificio es el Cordero de Dios. Tenemos a Jenny desde Bogotá. Cuéntanos, Jenny, buenas tardes. Buenas tardes, padre. Cuéntanos, ¿cómo te ha parecido el programa? Si te escuchamos. Excelente, muy excelente, gracias a Dios. Los felicito porque es un excelente programa donde aprendemos mucho. Bueno, y cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta no tanto, sino como dar ese testimonio de lo que es el Evangelio y la palabra de Dios, lo que ha hecho en mi vida. Bueno, sí. Pero cortico. ¿Señor? Cortico, sí, pero a ver, sintético, a ver. Sí, por ejemplo, yo era nerviosa, miedosa para leer la palabra. ¿Por qué? No sé. Entonces yo le pedí a Dios de que me diera esa sabiduría, ese entendimiento, para que su palabra me diera como esa gracia de medio de mis necesidades, poder encontrar ese aliento. Y sí, y comencé a leer los evangelios, cada uno de ellos, y me impactó mucho el de San Lucas, donde la parábola del pastor que encuentra a su oveja. Entonces realmente me ha edificado mucho porque me he enamorado de la palabra de Dios y he visto cómo la palabra de Dios tiene mucho poder para sanarnos, para darnos ese aliento si tenemos cualquier problema. Ahí está todo en la palabra. Bueno, muy bien, qué importante testimonio. Ya lo decía ella diciéndonos que primero leyó los evangelios porque se dejó precisamente impactar por los evangelios. Jorge, el querigma, lo prometido es deuda. ¿Qué es el querigma? Bueno, padre, el querigma es uno de los detalles más importantes, podríamos decir que uno de los aspectos fundamentales de la vida cristiana y de la misión desde la fe. Querigma significa primer anuncio, así nos lo han enseñado. ¿Y anuncio de qué? ¿O anuncio de quién? De Jesucristo vivo, muerto y resucitado, ¿sí? Es el anuncio de la Pascua, es el anuncio del Señor que ha compartido la vida con nosotros, que se ha metido en nuestra historia y que ha resucitado mostrando la gloria de Dios en medio de los hombres. Y el querigma es lo que identificó la labor de los apóstoles durante estos primeros siglos, ¿sí? La labor de las primeras comunidades cristianas, tanto provenientes del judaísmo como aquellas que no provenían del judaísmo, ¿sí? Y cuando vamos a leer el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que nos encontramos allí es un querigma permanente, porque es a los discípulos del Señor, a los seguidores del Señor,
anunciando a este Jesús muerto y resucitado como la gloria del Padre en medio de los hombres. Qué bueno, bueno. Tenemos a Luz desde Bogotá. Cuéntanos, buenas tardes, Luz. Luz. Sí, señor, para participar en el programa. Claro que sí. A mí me gustan todos los evangelios, pero uno tiene un especial, por lo menos, como es el de San Lucas. Bueno, el evangelio que te agrada, entonces sí, que te llega al corazón. Bien, hermoso, sí, señor. Otra cosita que quería saber es que yo he evangelizado, pues porque yo soy servidora de la iglesia de mi barrio, pero resulta que yo tengo grabado un texto que dice, pero es que necesito saber exactamente en qué libro, en qué capítulo, en qué versículo que dice, enseñar lo que sabes, más no te vayas a sepulcro con tu enseñanza porque te condenarás. Entonces yo no me quiero condenar, porque lo que no sé es exactamente, porque lo he buscado pero no lo puedo encontrar, para que se me familiariente, y yo lo escribo aquí para agarrarme de memoria. Claro, imagínate que hay muchas cosas, por ejemplo, que están en la palabra de Dios, pero hay cosas que seguramente hacen parte de la cultura, y hay cosas que, por ejemplo, inclusive la gente dice, eso está en la palabra de Dios, y a veces no está en la palabra de Dios, porque hace parte precisamente de otros textos, o seguramente hace parte de otros textos que no son aceptados por el canon de la iglesia. Tenemos a Rosa desde Bucaramanga. Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo te ha parecido el programa? Gracias por el programa tan hermoso que nos están brindando. Estaba haciendo falta. Muchas gracias. Ah, bueno que la gente esté apoyando este programa, que la gente llame y nos diga, qué bueno, que necesitamos más de la palabra de Dios, necesitamos enamorarnos más de la palabra, necesitamos leer más la palabra de Dios que toca y llega al corazón. Esto es muy importante. Especialmente en este día nosotros hemos hablado del Nuevo Testamento. Para ir cerrando un poco este ciclo, ayer hablábamos del Antiguo Testamento, la manera como se fue escribiendo hasta nuestros días, pero también el Nuevo Testamento, también la manera como se fueron articulando y se fueron escribiendo también hasta nuestros días. Importantísimo, los evangelios son fundamentales en la vida. Los 4 evangelios son importantísimos que nosotros los leamos, que nosotros nos alimentemos de los evangelios, pero también están los hechos de los apóstoles y de esta manera estamos hablando del Nuevo Testamento, pero también las cartas de San Pablo, las cartas paulinas y el Apocalipsis. Todas son muy importantes porque nos van ilustrando y nos van enseñando no solamente sobre la vida, sobre los acontecimientos. Ya Jorge hablaba del querigma. El querigma es el primer anuncio de Jesús. Eso tenemos que tenerlo bien claro para que de esta manera tú también vayas leyendo e interpretando la palabra de Dios. Tenemos otra llamada al aire, tenemos a Dora. Dora, buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos instrumentos de Dios. Muchas gracias por su evangelización. Bueno. Estoy contenta con esos programas. Ah, bueno. ¿Cómo te ha parecido el programa? ¿Te ha gustado? Excelente, sí señor, porque nos saca de mucha ceguera espiritual. Entonces, bueno, hay que escucharlo y aprendemos muchas cosas. Claro que sí. Bueno, muy... Padre, es que yo quisiera saber por qué, o es que he tenido esa inquietud, que a Jesús también le dicen Jehová o Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Está bien que decirle Jehová? No, mira, es que en el arameo no tiene vocales, ¿no? El arameo solamente tiene consonantes. Entonces, simplemente la manera de decir a Yahvé o Jehová son las mismas consonantes, solamente que algunos le han puesto las vocales y han puesto la E, la O y la A. Y nosotros, como católicos, hemos puesto la A y la E para decir Yahvé, pero es el mismo Dios. Ahí no tienes problema, no tienes ninguna dificultad. Nosotros decimos Yahvé, que es Dios. Es la manera como nosotros llamamos al Señor. Sobre todo el israelita era muy respetuoso y por eso ellos no se atrevían ni siquiera a decir el nombre del Señor. Por eso nosotros estamos ya
en este día, concluyendo este programa tan hermoso, que ha llegado al corazón de todos los cristianos, que ha llegado al corazón de todos los cristovidentes. Qué interesante que hoy, como que nos quedemos con un mensaje. Yo quiero invitar a Jorge que nos dé un último mensaje, sobre todo de síntesis en el día de hoy, donde la gente como que diga, sí vale la pena seguir adelante, sí vale la pena seguir leyendo la palabra de Dios. Claro que sí, Padre, vale la vida seguir leyendo la palabra de Dios. Y les comparto que uno de los primeros aprendizajes que yo tuve en este estudio bíblico en el que me desempeño y en el que voy creciendo poco a poco, al paso del tiempo, es el significado de palabra desde el hebreo, ¿sí? El término que en hebreo es davar y que al español se traduce como palabra. Pero al ver ese término, davar, desde el hebreo descubrimos que en Génesis capítulo 1, Dios dice, ¿sí? Y crea. La palabra de Dios es una palabra que se pronuncia y a la vez crea. Y lo más interesante es cuando ustedes y yo nos sentimos parte de esa palabra. Y cuando ustedes y yo encarnamos esa palabra de Dios que crea en cada uno de nosotros. Y en este sentido estamos llamados a ser palabra de Dios para otras personas. A posibilitar una experiencia del amor en las otras personas. A hacer una expresión del davar, de la palabra de Dios que crea nuevas historias, que crea nuevas realidades en otras personas. O como lo diría San Juan Eudes, muy bien dicho, es ser juntos un evangelio viviente, escrito por el Espíritu Santo, por dentro y por fuera, con letras de oro. Por eso todos nosotros tenemos que ser ese quinto evangelio, escrito por dentro y por fuera. A eso te invitamos. Mañana seguiremos especialmente en este programa. Así que prepárese porque también vienen más sorpresas, viene más conocimiento, viene más profundización en torno a la palabra de Dios. Por eso vamos nosotros a cantar y a decirles a todos ustedes que ánimo, adelante, con valor, que seguimos nosotros profundizando en este programa. Claro que sí, Padre, y además queremos recordar que la palabra es alimento. Y por eso la letra de esta canción que vamos a escuchar. Tu palabra, Señor, es pan de vida. Tu palabra, Señor, es pan de amor. Tu palabra, Señor, es pan de vida. Tu palabra, Señor, es pan de amor. Es tu palabra, es tu palabra a la que llevo en mi corazón. Es tu palabra, es tu palabra a la que llevo en mi corazón. Reencuentro con la palabra de Dios. Cristovisión. ¿Aló? Hola hija, ¿cómo estás? Hola papi, bien, ¿y tú? Bien, mi amor, me haces un favor, es que... Como tú manejas también el internet, yo me